Hola, buenas noches. Estamos ya a martes. Hoy empezamos un poco más tarde de lo habitual. Saben, como hemos dicho desde hace unos días, estamos en lo que denominamos movilidad. Hoy, por cierto, estamos haciendo el programa desde un pequeño balcón, digamos, a apenas 15 grados, pero se está bien, se está fresco, se está cómodo y vamos a empezar a desarrollar las noticias del día. Vamos a hablar obviamente del tema de Cataluña, de esos homenajes que se han producido hoy. Vamos también a hablar del Tribunal de Cuentas. Nos vamos a ir a ver estas nuevas variantes también del virus que pueden poner en dificultades, en graves dificultades, la campaña turística si ya no lo está, sobre todo por el tema del turismo británico. Ha habido también repercusiones hoy en la bolsa, en la caída de varias empresas vinculadas al sector turístico, hoteles, compañías aéreas. Finalmente entraremos en un tema de esos que cuanto menos es curioso, que es esa información que está corriendo sobre el posible cambio de nombre de Podemos, incluso de cambio de alianzas y cambio de línea, digamos, editorial del partido. Según parece, es la propia Irene Montero la que está comentando o haciendo ver que el tapón en el partido que ha llevado al fracaso de los últimos resultados ha sido Pablo Iglesias. Según parece, las cosas en casa no debían ir muy bien, pues la línea feminista parece que quiere ser la que adopten y consideran que va a ser la que va a tirar adelante el partido. Algunos consideran que las purgas continuadas efectuadas por el propio Iglesias y la propia Montero han dejado sin cuadros al partido y lo dejan en una situación cada vez más esperpéntica. Vamos a hablar también de ese tema en la noche de hoy. Que empezamos, si les parece, con el tema de Cataluña. Hoy se ha producido homenaje a los líderes, les llamamos ya líderes porque prácticamente podríamos decir que les han dado ese título con el indulto a los líderes independentistas catalanes. Hoy, por cierto, el Supremo ha rechazado las peticiones de volverlos a llevar a la cárcel que había pedido como medidas cautelarísimas y va a seguir el procedimiento habitual. Los líderes han sido homenajeados en el Palau y en el Parlamento y está claro que tienen claro cuál es el camino. Como han dicho, siguen con la independencia e incluso ha dicho Junqueras que la independencia es un deber. No sabemos la concordia dónde se está quedando, todavía desconocemos esos movimientos de Sánchez y lo que parece cada vez más claro y más evidente es que el camino seguido por los líderes que han salido de la cárcel es cada vez volver más al pasado que pensar en lo que han hecho. Parece que no hay aquí ni pena ni redención, sino todo lo contrario, insistir en el tema de la independencia y insistir, que es lo que a veces te sorprende, con un electorado que parece que no está por la labor. Las movilizaciones escasas, estamos hablando de actos prácticamente parlamentarios y actos de salón, más que actos de la calle. Y eso es algo que deberían tener claro los independentistas, que cuando tuvieron la calle a través de la prostitución de los medios de comunicación, principalmente TV3, no lograron la independencia, la lograron en 8 segundos, y ahora que parece que eso está cada vez más alejado de la realidad, que la sociedad catalana se ha dado cuenta en buena parte del engaño masivo que significó el procés, pero ellos siguen empeñados en esa misma labor. Sin lugar a dudas, la ambivalencia del Partido Socialista y la ambivalencia obviamente de Podemos parece que fomenta esa sensación que lo único que está haciendo llevar, como hemos comentado en anteriores programas, es a la sensación de indefensión que tienen muchos catalanes, que tenemos muchos catalanes, y a la sensación incluso que hemos comentado del propio Tribunal Supremo, que cree que ante estos movimientos la propia sentencia será puesta en duda en Estrasburgo. Está claro que si España es uno de los adalides, aunque alguno no se lo crea, de cualquier ejercicio de libertades en el mundo, en cualquier índice aparece como una democracia plena, pero está claro que los propios movimientos de Sánchez la están llevando a una situación cuanto menos sorprendente. Ustedes piensen, si fueran jueces o si tuvieran que tomar alguna decisión en la propia Europa, ¿qué pensarían si el presidente del gobierno, el primero, indulta a unos presos por unos delitos supuestamente muy graves, unos delitos que supuestamente iban a resquebrajar el Estado,
y prácticamente les confiere la categoría de presos políticos. Pues eso es lo que ha hecho Sánchez. No solo ha hecho un golpe a la mitad de los catalanes, sino ha hecho un golpe a la imagen de España, creemos, de dimensiones casi desconocidas. Insistimos que el pánico en la Moncloa tras ese movimiento, que algunos ya empiezan a ver como erróneo, es que no solo no haya la concordia, sino que se disparen los acontecimientos y que incluso algún miembro del independentismo pueda viajar, por ejemplo, a otros países, hablamos de Bélgica o Bruselas, y permanecer allí como lo que diríamos un refugiado político. Sería un golpe grave a la situación actual y realmente el gran tejedor de todo esto, sin lugar a dudas, es Pedro Sánchez y, como hemos comentado hoy, y los medios de comunicación de este país, que están permitiendo una serie de cosas que en cualquier democracia como mínimo serían denunciables. Ya no hablamos también de, y vamos saltando tema sobre tema, ya no hablamos también de, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, ese que tiene ahora mismo pendiente de ejecutar casi 6 millones de euros a los líderes principales del proceso, entre ellos Mas-Colell, el antiguo conseller de Economía de la Generalitat, que se ha quejado con movimientos incluso internacionales a su favor, intentando conseguir un poco de que España se convierte, digamos, en el paradigma de la Turquía occidental, vamos a decirlo así de claro. Movimientos extraños, movimientos que no tienen respuesta desde el gobierno, porque parece que todo lo contrario, que el gobierno lo que hace es fomentar, por ejemplo, como están haciendo desde el propio ministro Ábalos, que el Tribunal de Cuentas es una piedra en el camino, y uno se pregunta ¿en qué camino? Una serie de gente ha robado mínimo 6 millones de euros, los ha desviado, hombre, y creemos algunos que si el dinero es de todos los españoles tenemos el derecho a que se restituya ese dinero, y si son con las propiedades de esos líderes independentistas, serán con las propiedades, pero empecemos a responsabilizar en un país que un cargo público no está inmune a las chapuzadas, y es más, algunos creemos que estas decisiones deberían no solo centrarse en el tema del independentismo, sino incluso en el tema del propio gobierno central. Y cuando hay una responsabilidad, deberían los políticos asumirla. Y la verdad de la democracia plena, se consigue muchas veces por esa sensación de que los ciudadanos están protegidos. Y los ciudadanos están protegidos en muchas ocasiones, como comentábamos hoy, por la decencia de un cuarto poder denominado la prensa, que se dedica a explicar estas historias y a hacer ver a los ciudadanos la realidad. Cuando la prensa está cogida por sus partes bajas, se hace muy complicado cualquier tipo de denuncia y uno cae fácilmente en los ataques de los enemigos de la verdad, en los ataques de aquellos que buscan un líder único y una dictadura única, y estamos más cerca de un régimen no democrático que de un régimen democrático. Hemos de clamar, como decíamos a la mañana, porque la prensa vuelva a tener esa libertad de la que actualmente carece. Una democracia sin una prensa fuerte, sin unos medios de comunicación fuertes, no vendidos al gobierno, se convierte a veces en una pantomima de la realidad y se convierte en un ejercicio difícil para intentar comunicar cosas. Nosotros muchas veces lo decimos. Nosotros que intentamos hacer una labor desde la máxima humildad con los recursos que tenemos, ya ven, un ordenador, un ruido de mar de fondo y poco más, por ejemplo hoy, pues intentamos explicar las cosas, como siempre decimos, no para intentar convencer a nadie, sino simple y llanamente para que la gente tenga más información y a partir de la cual pueda decidir sus cosas. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el tema, por ejemplo, de los másters de Yolanda Díaz. Hombre, si uno considera que alguien que miente en su titulación, que alguien que agrede, digamos, a aquellos que sí se han esforzado en hacer un máster, merece no solo no la reprobación del cargo público, como dice la propia ley de altos cargos, sino el cese inmediato, si uno considera que eso es lícito, oiga, usted es libre de pensarlo, pero al menos que lo sepa. Y ese es el problema que nos encontramos muchas veces en este país, que hay temas donde la propaganda está por encima de la realidad. Y en el caso del Tribunal de Cuentas que estamos hablando es un ejemplo muy claro. La campaña internacional que se está haciendo para
coaligar, digamos, al gobierno español o al Tribunal de Cuentas con una actividad inquisorial es, sin lugar a dudas, un ejercicio miserable. Pero sin lugar a dudas, la patética o cero defensa del gobierno español de esa institución, donde incluso el ministro Ábalos la ataca, pues convierte todo en un escenario cuanto menos dantesco. Está claro qué credibilidad puede ganar este gobierno, qué credibilidad puede tener este país, por ejemplo, cuando hace un par de años la justicia, en una separación clara de poderes, encarceló a los líderes de un proceso independentista que ningún país europeo hubiera sido aceptado, hay que decirlo así de claro, y al cabo de pocos años, por una aritmética electoral, el propio presidente del gobierno, con el apoyo de los propios partidos independentistas y el silencio cómplice de la mayoría de medios de comunicación y de la mayoría de partidos que le apoyan, los libera. Hombre, pues la imagen que uno da, sinceramente, es que tampoco debieron hacer tanta cosa, que seguramente eran presos más por ideas que por delitos, porque por un delito a nadie le liberan sin haber cumplido una parte importante de la condena. Y esta es la sensación que se puede tener desde fuera. Todos aquellos que vean la democracia española como consolidada, en un acto que seguramente en Alemania, en Italia, en Francia, hubiera sido condenado todavía con más dureza e incluso más, no hubiera sido permitido porque partidos independentistas en muchos de estos países no están permitidos, pues seguramente no entienden nada. Y les queda la situación de que si encima esos líderes, como comentamos, son homenajeados en el Parlamento regional, son homenajeados por el gobierno regional, por cierto, votado por la gente, no lo vamos a negar, pues la sensación de conflicto interno se levanta con fuerza. Si encima sumas a aquellos que parece que deben condenar esos actos, como el Tribunal de Cuentas en la parte económica, que el propio gobierno declara que son una piedra en el camino, que hay campañas internacionales, por ejemplo, con el conseller Mas Colell, que ha sido sin lugar a dudas uno de los artífices económicos del intento de secesión de Cataluña, por mucho que ahora se nos la dé de catedrático, pues realmente la situación parece cuanto menos exasperante. Y esa es la realidad de la que no podemos huir. Estamos en una guerra en el siglo XXI, como hemos dicho en muchas ocasiones, en una guerra de información, en una guerra de imagen y en una guerra de propaganda, más que en una guerra física. Las independencias, como cualquier otra actividad, no se consiguen saliendo a la calle, error grave del independentismo, ni reventando locales, ni reventando tiendas. Se consigue logrando un efecto de imagen importante y, curiosamente, el gobierno que se vanagloriaba de la propaganda y de la información, que es el gobierno de Redondo y Sánchez, parece que es el que se está equivocando más en este concepto. Estamos entrando en una batalla de la imagen donde tenemos como españoles un problema de concepto muy importante. Fíjense, el independentismo sigue tirando por esa imagen de independencia, de país independiente, de buscar la secesión. Oigamos incluso hoy mismo al Junqueras, inhabilitado, pero diciendo en sede parlamentaria que seguimos en la independencia, que la independencia es un deber. Imagínense, ¿quién contrarresta esa información? En principio uno pensaría, pues el gobierno de España, obviamente, ¿no? El gobierno de España no solo los ha indultado, no solo los ha apoyado, no solo dice que cuando el Tribunal de Cuentas intenta legitimar ese robo de dinero de cerca de 6 millones de euros, dicen que es una piedra en el camino, con lo cual, ¿qué nos queda? Pues sinceramente, y aquí es el tema clave en este momento, no solo a ese más del 50% de los catalanes, sino a ese importante grupo de españoles también, pues no nos queda nada. Porque no hay nadie capaz de luchar contra la máquina independentista si se suma con la máquina del gobierno, con unos medios, unos los catalanes, otros los españoles, totalmente vendidos porque no tienen donde caerse muertos. Y en esa situación, le hemos contado a la mañana, es una situación compleja. Es una situación donde algunos podemos hacer lo que a veces hemos denominado hacer de francotiradores. Podemos explicar, por ejemplo, cosas como lo de Yolanda Díaz, podemos explicar cosas como lo del avión
de todos que has utilizado para un acto privado, podemos explicar esas historias, pero tenemos por cierto, hemos superado los 20.000 suscriptores, tenemos nuestros 5 o 10.000 oyentes, nuestras hormiguitas, que hacemos un trabajo brillante, pero que no conseguimos tener la repercusión que tienen los medios de comunicación del poder. Ningunean cualquier explicación que no sea del poder, y ese es un problema en democracia de difícil resolución. Nosotros pensamos que hay que tener paciencia, hay que seguir explicando las historias, hay que seguir reforzando el trabajo de las hormiguitas, y al final hay una cosa que es importante, y aunque sea por la parte, digamos, personal, vamos a decirlo así de claro, que es cuando esto haya pasado, que algunos, incluidas miles de hormiguitas, puedan decir: nosotros estuvimos allí. Porque la sensación de esta sociedad es que a la gente le importa poco todo, le importa nada las cosas, y su única preocupación es: coño, hemos ganado 5-3 a Croacia, fantástico, yo también lo he visto, pero esa es la realidad de este país. Y eso es algo innegable, y más en una época medio estival como la actual, aunque estemos en un verano realmente extraño. Y saltamos al tema del verano extraño, porque nosotros que hemos comentado que en esta movilidad estamos en una localidad medio turística, digamos, ahora mismo estamos viendo, es de madrugada también es cierto, pero estamos viendo un paseo marítimo y miro y no veo nadie, pero es que no veo nadie desde hace un par de horas, plazas de aparcamiento prácticamente vacías, y la realidad es que las nuevas variantes, no es el caso de aquí, pero sí que es cierto que las nuevas variantes, esta variante india que se llama, que afecta al Reino Unido, está diezmando, digamos, el potencial turístico del Reino Unido hacia España. Se está hablando de más de 3.000 millones de pérdidas diarias por la no presencia de turistas británicos. Repercusión primera, obviamente, lo más sensible, las bolsas, caída de cadenas hoteleras, caída de compañías aéreas. Este verano parece que tampoco va a ser el verano que muchos pensaban que iba a ser. Parece que en las últimas cifras, hasta el 40% de los últimos contagiados en el Reino Unido estaban ya totalmente vacunados. Y esa es una cifra que debe preocupar, porque imagínense que volvemos al escenario del año pasado, cuando no solo no nos hemos recuperado, sino, como hemos dicho en más de una ocasión, ya hemos tocado fondo en la economía. Hay dos datos que algunos deberíamos empezar a tener claro cada vez que nos hable alguien. Nosotros siempre decimos que a veces el trabajo de las hormiguitas es el trabajo diario, de intentar explicar, no intentar convencer a nadie. Pero hay datos claves en este momento que no debemos olvidar. Y un dato clave es que las pensiones, por citar algo que lo que parece ha habido un acuerdo hoy entre gobierno y sindicatos, pendiente de refrendar por la COE, bueno, suponemos que Garamendi dirá que sí, porque total, dijo que sí a los indultos, luego se puso a llorar, supongo ahora Malas dirá que sí, luego se pondrá a llorar otra vez, gente impresentable, vamos a ser así claros. Pero ¿dónde vamos? La cuestión importante. Las pensiones en este país son 10.000 millones. Todos los que han seguido hasta personalmente la economía de este país saben que el turismo se ha caído de una manera global. El turismo representaba el 15% del PIB de este país. Se ha caído en muchos aspectos hasta el 100%, estamos hablando de una burrada de miles de millones. Y piensen en el detalle que esos miles de millones servían obviamente para pagar, por ejemplo, el 15% del PIB pagaba todas las pensiones anuales de este país. Hagan sus propios números, pues piensen, hagan dos cifras rápidas. Si el 15% del PIB de este país pagaba el 100% de las pensiones, y Europa estos 2 años nos va a dar escasamente 30.000 millones, 32.000 exactamente, vamos a poner números redondos, 30.000 millones, hombre, pues no hay que ser un gran matemático ni un gran economista para darse cuenta si el turismo ha caído el 100%, pongamos, seamos optimistas, el 80, el 90%, Europa nos da 30.000 millones que pagan 3 meses de pensiones, pues tenemos un déficit de prácticamente 8 o 9 meses de pensiones sin saldo para pagar.
Piensen en su cuenta bancaria, que ustedes ingresan 150, les dejan de ingresar, les dan 30.000 de crédito, de Europa en este caso, pero siguen teniendo que pagar 10.000 cada mes de hipoteca. Oiga, pues las cosas no parecen funcionar. Pero, perdón, es que son números tan básicos y elementales que sorprende que la gente siga confiando en este gobierno y siga confiando en las mentiras que nos explican. Claro que está bien esos 32.000 millones de Europa. Claro que está bien que hasta el 2026, hablamos de memoria ahora, lleguen 144.000 millones de Europa, pero fíjense el detalle, ese dinero no cubre el 15% anual de la caída del PIB, de turismo. Simplemente, ya no hablamos de otros sectores que también la caída ha sido escandalosa. Con lo cual, quizá alguno debería pensar que sustituir los modelos no es tan fácil y cuando un sector como el turismo se cae, lo que hay que pensar es cómo revitalizarlo de una manera ágil y rápida. No puede ser, como decimos, que en un lugar turístico como estamos ahora, estemos aquí con unas vistas fantásticas, la playa delante, se escucha el mar de fondo, no sé si se escuchan ustedes, totalmente vacío, restaurantes, muchos cerrados, lo decimos así de claro, y otros a media vela. Y esa es la realidad que la gente debería tener clara. Para ayudar en esta situación, todos debemos no solo comentar, sino todos debemos hacer el esfuerzo de intentar salir entre todos. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Lo difícil de estas situaciones es confiar en aventuras aisladas. A nosotros cuando nos comentan lo de los francotiradores, que nos hace siempre mucha gracia, en cuanto a la información, siempre pensamos lo mismo. La fuerza de este canal no somos nosotros. La fuerza de este canal son las hormiguitas que movilizamos el tema jurídico con Europa, que movilizamos el tema de los másters de Yolanda Díaz, aunque de momento parece que está ahí, pero ciertamente se está prevaricando y eso parece innegable, que tumbamos incluso el portal de transparencia preguntando por el viaje de Sánchez y aunque alguno piense que son esfuerzos inútiles, algunos creemos que eso es el esfuerzo que convierte este país en una democracia real. Que no todos estamos sentados en un sofá, que no todos estamos vibrando, que vibramos y hemos gritado con los goles, por ejemplo, de una selección, sino que nos preocupamos de más cosas y algunos nos preocupamos en pensar que si el PIB del turismo, 15% del global de España, se ha hundido a cero y nos llegan 30.000 millones, ¿dónde estará el resto de miles de millones que necesitamos? Esa es la realidad que parece que algunos siguen sin querer entender y que movimientos como el independentismo, que podrían ser incluso, lo hemos dicho más de una ocasión, respetables en su momento, uno no entiende qué pintan ahora en esta sociedad. Porque ya me dirán, si en esta sociedad que parece que no tiene recursos para tirar adelante, en este país que no tiene recursos para tirar adelante, convertir algo que estaba totalmente apagado en una llama intensa, pues parece que no es la mejor política ni la mejor decisión. Veremos si es que hay alguna cosa que desconocemos, pero eso parece la realidad a día de hoy. Como realidad a día de hoy parece, o no parece, lo vamos a decir con claridad. Nosotros ya hemos dicho que hay dos partidos que están totalmente en el despeñadero, Ciudadanos, tan obvio que no vale la pena perder un segundo en ellos, y Podemos, desde la salida de Pablo Iglesias. Pues parece que igual que Ciudadanos, recuerden, hace unos meses comentábamos que tenían la idea de cambiar el nombre, debían pensar que la gente es tan ignorante, que realmente hay mucho ignorante en este país, cambiando el nombre serviría para algo, pues Podemos parece que está adoptando la misma cuestión. En este caso hay que decir que parece que el votante medio de Podemos es bastante más ignorante que el votante medio de Ciudadanos y podría funcionarles. Pero en todo caso sorprende de que el principal motivo sea el argumento de Irene Montero, sí, la madre de los hijos de Pablo Iglesias, de que Pablo Iglesias era un tapón al crecimiento de Podemos. Algunos pensamos que doña Irene Montero y Ione Belarra, o como se llame, son profundamente ignorantes. Seguramente se han creído el personaje y tienen esa certeza, según ellas, de que construir un partido feminista, porque ese es su objetivo, cambiando el nombre, les va a volver a dar
un ascenso electoral. Hombre, no sabemos qué va a opinar el señor de Consumo, Garzón, de esa idea. Recordemos que la mayoría de votos de Podemos vienen de Izquierda Unida, con lo cual si Izquierda Unida se desgrana de esa nueva idea, pues parece que Podemos va a quedar en el estercolero social del que nunca debió salir. Pero la realidad es esa. Quieren cambiar el nombre, consideran que Pablo Iglesias ha sido un tapón. Imaginemos que la relación personal de Pablo Iglesias y Irene Montero no debe pasar por su mejor momento, si es que en algún momento lo ha tenido, y quieren feminizar todavía más el partido. No sabemos si van a incorporar a Ada Colau y hacer un triunvirato o un trío, porque sabiendo los personajes también sería una opción, pero la realidad es que parece que tienen claro que han estado engañando a la gente, manipulando, dando demagogia, coartando las libertades y purgando, como decían miembros de Podemos hoy mismo, que el gran problema de Podemos es que las purgas continuadas han dejado sin cuadros medios y cuadros altos al partido. Y la realidad es esa, que estamos asistiendo a un espectáculo de reconstrucción de algo que parece imposible reconstruir. Comentamos desde el primer momento que el partido de Podemos le llamamos el partido Ceausescu, recuerden, en honor a Pablo Iglesias y señora, todo se decidía en esa cama, pues la realidad es que cuando la cama se ha roto, ya no quedan los Ceausescu. Uno, nadie sabe dónde está, y la otra, se cree, parece a veces la mujer de Franco, aquella doña Pilar, creo que no sé si, Carmen, perdón, como pueden ver, nuestro conocimiento de aquella época es muy ligero, parece que se crean algo por haber pasado por la cama de alguien. Y eso es lo triste de la política. Personajes mediocres que no han conseguido nada por su capacidad, pero sí por su incapacidad. Y no solo la salida de Pablo Iglesias había sido un fuerte golpe para el gobierno porque había desaparecido su muro de contención, como hemos dicho en muchas ocasiones, y había dejado a Pedro Sánchez al desnudo, sino que en Podemos significaba la abertura de la puerta para la caída total del proyecto. Vamos a ver este cambio de la ministra, vamos a ver este cambio a feminizar más el partido, el cambio de nombre, y vamos a ver realmente si esto tiene algún interés de algún tipo. Sin lugar a dudas, esta semana vamos a seguir estando pendientes del tema del independentismo catalán, que fíjense el detalle, en más de un año que llevamos de programa jamás había encabezado este programa, jamás había dado para más de 2 chascarrillos y alguna broma, y ahora se ha vuelto a convertir, gracias a la incapacidad de Pedro Sánchez, en el principal foco de atención en España. Hay una cosa que sí que es cierta, consigue con eso Pedro Sánchez, fíjense el detalle, consigue apartar la mirada de un Pedro Sánchez que estaba al desnudo tras la salida de Iglesias. Pedro Sánchez, que era el objetivo primordial, ya se le empezaban a ver las cosas, se ha escondido ahora detrás del independentismo y ha vuelto a crear ese muro pantalla donde todos los errores parece que van a él. Pero algunos tenemos claro esas estrategias de Iván Redondo y vamos a seguir insistiendo en que el presidente está desnudo y está cerca de seguir equivocándose. Casado sigue pensando en aprovechar un error, no sabemos qué tipo de error va a pensar que va a hacer más, porque como decíamos, si indultar, si causar más de 100.000 muertos, si llevar a la ruina de la economía, si hundir el turismo no es un error, no sabemos qué concepto tendrá Casado para maniobrar. Estamos, como decimos, ya a martes, día 29, nos vamos a emplazar a mañana por la mañana en un nuevo programa. Como siempre tienen el Patreon, el canal La Transferencia. Seguimos estando durante una veintena de días en movilidad, pero vamos a intentar seguir cada día explicando historias, aunque sea en situaciones un poco más complicadas, con unos tiempos un poco a veces más de retraso, pero siempre intentando estar al día de todos los temas e intentarlos ponerles a todos ustedes con explicaciones de las cosas
que están pasando. Luego, como siempre decimos, cada uno es libre de tomar la decisión y de opinar lo que considere, pero al menos que los datos estén ahí y que todos tengan capacidad, tiempo y decisión de analizarlo. Nosotros nos emplazamos a mañana por la mañana, como siempre decimos, seguimos.